y pues les hacen el planteamiento del ejercicio donde pues le dicen que les dan el diagrama esquemático, que esto está en centímetros y piden calcular un flujo, el flujo que circula en el núcleo ferromagnético. ¿Ah? ¿Es ahí donde tienen dudas? Sí, que tenían dudas en... Sí, ahí. Es en este núcleo ferromagnético. Y bien, ¿cuál es la duda que tiene respecto al ejercicio? Piden la densidad de flujo en la parte superior del núcleo y la densidad de flujo en la parte derecha del núcleo. Entonces, aquí lo importante cuando empiezan un ejercicio respecto a circuito magnético es generar el circuito magnético correspondiente al núcleo ferromagnético, ¿verdad? Y esto empieza desde que están observando el núcleo, tienen que observar cuántas diferentes áreas hay. Esto visiblemente en ocasiones es fácil porque simplemente vean las anchuras aquí, las anchuras de las columnas, como yo las menciono. Deme un segundo que se va a acabar mi batería. ¿Alguien tomó mi cargador? Cargador. Entonces, hay que, a ver, observen nuevamente el ejercicio. Ahorita me plantea las dudas.
aquí, jóvenes, en particular? A ver, vamos a... ¿Cuál fue la duda en particular que surge respecto a este ejercicio? Díganme ustedes. ¿Todo bien con este ejercicio? Mi pregunta ahí es si nada más se calculaba en el inciso A, que si se calculaba nada más la parte de arriba. En el inciso A. Bueno, aquí se está refiriendo a la primera pregunta. ¿Cuál es la densidad de flujo en la parte superior del núcleo? ¿O a qué pregunta se refiere en particular? Y a esa pregunta, maestra. Sí, cuando dice la parte superior, bueno, recuerden que bueno, yo me refería al núcleo como que tiene su columna superior de esta forma. Me refería yo a los núcleos de esta manera. La columna superior, esta es la columna superior, transversal. O cuando dicen la parte superior es la columna superior. O sea, imagínense que el núcleo está construido de varias columnas, ¿no? Está así, la columna superior. Lo voy a así como a desmembrar, ¿no? La columna, luego yo me he referido a ella como la columna transversal superior, así. Toda esta, ¿no? Luego digo la columna transversal inferior. Luego también digo la columna transversal, perdón, la columna vertical derecha. Entonces me refiero a esta parte. Y la columna vertical izquierda, y me refiero a la... Así. Bueno, yo así lo veo, ¿no? Entonces, en el libro, luego el autor suele preguntar, en la parte superior, por ejemplo, densidad. Densidad en la parte superior. O, bueno, por ejemplo, le pueden poner así, o le pueden poner, bueno, T1. Es subíndice 1, o utilizar la nomenclatura que ustedes, a veces utilizar menos, pues menos letras es mejor, ¿no? Porque es más fácil, más fluida la escritura, entonces ya ustedes, esta es la densidad. Entonces, en la parte superior, en las esquinas, cuando va subiendo el flujo y va bajando el flujo, también hay que calcular esa parte y no solamente la superior, ¿verdad? Mire, el desmembrar, por así decir, como yo o el descomponer, es desmembrar, suena muy... El descomponer al núcleo en 4 columnas, como yo lo estoy haciendo, es con la finalidad de poder ver las diferentes áreas. Entonces usted dice, ¿cuántas diferentes áreas hay en este núcleo? ¿No? Entonces, bueno, aquí mide, ¿cuánto de ancho? 15, estos 15 que aquí están marcados, 15 por la profundidad, ¿no? Por 5. Entonces dice, bueno, arriba, la parte superior, ¿sí? Tiene un área de 15 por 5, ¿no? Y observa, visualmente vea cómo, inclusive con las acotaciones nos damos cuenta, la inferior también mide 15 por 5, ¿no? Entonces el área inferior es igual a 15 por 5. Luego nos vamos con el lado derecho. Entonces aquí por las acotaciones vemos que tiene un ancho de 10, o sea, esto tiene 10 por 5. O sea, tiene el área del lado derecho, tiene 10 por 5. Y nos vamos con la otra columna, que igual visualmente es más delgadita, vean. Esta es más delgadita, menos ancha, digamos, más bien, menos ancha. No delgado, ancho.
Entonces aquí tiene 5. 5, esto es 5. 5 por, perdón, aquí derecha y en la otra vamos a decir izquierda, ¿no? Para que sea el área izquierda. Entonces, el área derecha es de 5 por 5. Entonces, ¿cuántas diferentes áreas hay aquí? Aquí hay 3 diferentes áreas. La superior y la inferior manejan el mismo valor. Área superior y área inferior. Y me puedo referir a ellos como el área, ¿sí? Una sola área, o área 1. Área 1. Luego viene esta, ¿no? La segunda área. Entonces, el área 1 es de 10 por 5, ¿no? El área 2 es de, perdón, 15 por 5. 15 por 5. 15. El área 2 es de 10 por 5. El área 2 es el área izquierda. Vamos a ponerle aquí de izquierda porque aquí también hay una I. Izquierda, y el área 3 es la de 5 por 5. O sea, esto nos sirve, el identificar las áreas nos sirve para ver cuántas reluctancias va a haber en el núcleo. ¿Por qué? Porque son 3 diferentes áreas, un solo material a lo largo de todo el núcleo, porque observen, en este caso no hay entrehierros, ¿verdad? El núcleo no tiene entrehierros. Es decir, el flujo que se va a producir aquí en la fuente de fuerza magnetomotriz. Entonces ahí es donde viene la cuestión de generar el circuito magnético. Entonces ponen aquí su fuente de fuerza magnetomotriz, su polaridad correspondiente, y entonces como son 3 diferentes áreas, por lo tanto, son 3 diferentes reluctancias. Un solo material, ¿verdad? Un solo material, 3 diferentes reluctancias. ¿Por qué? Porque hay 3 diferentes áreas. Reluctancia 1, reluctancia 2 y reluctancia 3. Es lo que tenemos. Se establece flujo y eso es. Ahora, cuando viene la cuestión de calcular las reluctancias, ¿sí? Si nos referimos a la reluctancia 1, por ejemplo, yo digo, bueno, los que tienen el área 1 van a ser representados por la reluctancia 1. Entonces, cuando nos vamos a calcular la reluctancia 1, necesitamos la longitud, la permeabilidad relativa, que nos la dan aquí, por aquí debe de estar, 800. La permeabilidad del vacío y el área 1. Entonces, longitud 1, permeabilidad relativa, vacío y área 1. ¿Sí? Entonces, el área 1. Bueno, el área 1 no hay problema. Eso ya vimos que es de 15 por 5 con el área 1. Entonces, tanto la parte superior como la parte inferior tienen la misma área. ¿Sí? Ahora, aquí la cuestión es en calcular la longitud. Entonces, ¿cuál es la longitud que vamos a utilizar? Es la longitud de las 2 secciones, de la superior y de la inferior, porque repito, la reluctancia 1 representa a las partes del núcleo que tienen el área 1, como aquí le denoté, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las que tienen el área 1? La parte superior y la parte inferior. Entonces, ahí es donde vamos a medir únicamente de centro a centro. Y esa es la longitud para la parte superior. O sea, aquí si lo vemos, está la longitud superior y está la longitud, ¿cómo se llama? La longitud inferior. Entonces, la longitud 1 es la suma de esas 2. Aquí. Entonces, medí esto, son 5, 20, 5.
Me voy a medir lo de abajo, de aquí a acá, de aquí a acá y de aquí a acá. Y eso es lo que me conforma la longitud inferior. La longitud inferior, entonces, mide 20, 30. La longitud superior mide lo mismo, 30. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, la longitud 1 mide, pues, 30 más 30, ¿no? 30 más 30. Vean cómo Ok. aquí no, sí, Maestra, no. entonces esa longitud superior es la que se ocupaba en la parte superior, vaya la redundancia, ¿verdad? Sí, Ah, la ok. longitud superior es lo que acabo de medir acá, esto. Ok, La sí. longitud inferior es esto. Ajá. Y la Profesora, longitud... ¿no sería 2.5, profe? Del lado derecho no sería Ah, sí, 2.5. sí. Sí, gracias, perdón, gracias por la observación. Aquí estoy cometiendo un error porque, perdón, aquí son 5 entre 2, ¿verdad? Ujú. Gracias. Entonces, Ahí yo tenía duda, profe, de la longitud, por ejemplo, o sea, si nos piden nada más de una parte, nada más esa sería la longitud de la parte que nos están pidiendo. no, 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 no. Aquí para la reluctancia, o sea, recuerde que usted primero va a calcular todas sus reluctancias antes de poder empezar a contestar las preguntas, ¿sí? Ahora, cuando le dicen la densidad de flujo, ahí sí, la densidad de flujo en la parte, la densidad de flujo en la parte superior del núcleo, ahí sí, la densidad en la parte superior es la densidad es el flujo que va a calcular por unidad de área. ¿Sí? ¿Área de dónde? De la parte superior. ¿Y cuánto vale el área de la parte superior? Pues es el área 1 que le llamé aquí, mire. Ajá. Este es superior, este es inferior. Ajá. De hecho, si yo calculo la densidad de la parte superior, es como si estuviera yo calculando la densidad de la parte inferior. Ahora, cuando voy a calcular la reluctancia, sí tengo que tomar las dos longitudes, ¿sí? Porque la reluctancia 1 forma parte del núcleo. Entonces, la reluctancia 1 me la aporta tanto la parte superior como la parte inferior. ¿Por qué? Porque tienen la misma área. Estamos viendo aquí. Uh-huh. Como tienen la misma área, pues entonces debemos de tomar en cuenta que, repito, que la parte superior y que la parte inferior me conforman la reluctancia 1. Esto en función del área. Ahora, cuando calculo la reluctancia 1, tengo que calcular su longitud 1. Entonces, la longitud 1 tiene que ser la longitud superior y la longitud inferior. ¿Sí? Pues bueno, ahí, haciendo las correcciones nada más de las unidades, por favor, ahí. Entonces, la longitud superior mide 27.5, ¿no? Ahí está. 27.5, la longitud inferior mide lo mismo. Entonces, la longitud 1 es la suma de estas dos. ¿Son qué? 55 centímetros. Ajá. Entonces, esto es para la reluctancia 1. Y así para cada reluctancia. Ahora, cuando me voy a calcular la reluctancia 2, yo dije que la reluctancia, el área 2 es la de 10 por 5. Entonces, la reluctancia 2, pues implica calcular la longitud 2 aquí. De aquí a acá, para la reluctancia 2 yo tengo que sacar toda esta longitud. Esta va a ser mi longitud 2. Ajá, aquí. Esta en verde, la longitud 2. Entonces, la que voy a utilizar para la reluctancia 2. Aquí vamos. Reluctancia 2 es igual a la longitud 2 entre la permeabilidad relativa por la del vacío y por el área 2. Entonces, aquí nada más suma esta parte. ¿Por qué? Porque solo una columna es la que va a estar representada por la reluctancia 2. Aquí dos columnas para la reluctancia 1 son
las columnas superior y la columna inferior están representadas por la reluctancia 1. ¿Por qué? Porque ambas columnas, superior e inferior, tienen la misma área, ¿sí? Por eso sumé sus dos longitudes también, ¿sí? ¿Está más claro esto? Y ya cuando hablamos de la reluctancia 3, la reluctancia 3 es la longitud 3 entre la permeabilidad relativa por la del vacío y por el área, entonces por el área 3. La longitud 3 entonces sería la que viene de aquí a acá, nada más, así. Solo este pedazo. ¿Por qué? Porque solo esta columna del lado derecho, esta columna es la que tiene el área 3. Por eso solo sumo esta longitud. Ya no doy vueltas como preguntaba el compañero. ¿Tengo que dar vuelta o no? Aquí no. Aquí nada más me voy de centro a centro. Y ya estoy tomando la longitud para la columna derecha. Es la longitud 3. Es la columna que tiene el área 3. Así. De esa forma. ¿Quedó más claro o se confundieron más? Yo lo No, único maestra, sí quedó claro. Lo único que me confundí, profa, es en el área superior. Es que no la veo bien. No ve el área superior. A ver, mire, déjeme, voy a generar una diapositiva. Sí la entiendo, es muy común que aquí se confundan. Pero bueno, voy a tratar de aclararle. Bueno, este es el núcleo. Entonces, la idea es esta. A ver. Que tenemos que imaginarnos al núcleo con sus perspectivas en ocasiones. Miren, voy a tratar de hacer el dibujo en perspectiva. Esta columna es la superior. Vamos a hacer aquí Estoy tratando de que se vean las proporciones. Entonces, las columnas de arriba son las que tienen la misma área, ¿sí? Las columnas de arriba, estas dos, esta y esta, la misma área, ¿sí? La columna del lado izquierdo maneja otra área y la columna del lado derecho maneja otra área porque esa columna es más delgadita, por así decir. Entonces, aquí lo estoy dibujando en perspectiva. Bueno, lo hice muy profundo, permítanme. Es que la profundidad es de 5. Entonces... Eso que estoy dibujando hacia el fondo es la profundidad del núcleo. ¿Sí? Más o menos, así se vería en perspectiva. Entonces, el área superior, ¿sí? El área de la parte superior es esto, miren, los 15 que le están dando aquí por los 5 de profundidad, que aquí menciona. Los 5 de profundidad, ahí está. 5 por 15 de profundidad, entonces esto es este es el área de la parte superior y el área de la parte inferior, igual de la misma forma, son 15 porque aquí me están dando 15.
Igual arriba me dieron 15 y me dijeron por 5 de profundo. Por 5 de profundo. Ah, ok. Y estas son las áreas. El área inferior y el área superior. Ahora, si nos vamos con la parte de la columna del lado derecho, tiene una anchura de 10. Aquí nos la marcan siempre las acotaciones. O en su defecto ya nos están calculadas las áreas. Por 5 de profundo, entonces ahí vemos ya. Sí, el área del lado izquierdo. Y luego la columna del lado derecho tiene una anchura, aquí nos la dan de 5, o sea, me están diciendo que es 5 por 5 de profundo. Todos tienen 5 de profundo. Entonces, ese es el área del lado derecho. Entonces yo dije, las que tienen área superior, el área superior es igual al área inferior. Y dije, es el área 1. Ajá. ¿Y cómo quedó la otra? El área 2 es en la izquierda. Y después dije, el área izquierda le voy a llamar el área, es el área 2. El área derecha, para no manejar tanta letra, ¿no? Aquí, tan larga los subíndices. El área derecha es el área 3, eso es lo que dije, ¿sí? Eso es lo que planteé en el, ¿cómo se llama? En el diagrama esquemático anterior, ¿no? Ah, ok. Entonces, cuando se trata de calcular las reluctancias, o sea, porque, repito, aquí observen que si hay 3 áreas, el mismo material, porque aquí no hay aire, es todo el núcleo, si todo el cuadro está formado de material ferromagnético. Por lo tanto, tienen que ser 3 reluctancias, ¿sí? Eso lo determina la cantidad de áreas y también la cantidad de materiales. Un material, 3 áreas, pues 3 reluctancias nada más, ¿sí? Y ahí es donde le llamo la reluctancia 1, la reluctancia 2 y la reluctancia 3, ¿no? Y entonces ahí es donde, cuando vengo a calcular las reluctancias, dice la longitud 1 entre la relativa por la del vacío y por el área 1. Entonces el área 1 es esta que ya marqué. Ahora, la reluctancia 1, como la reluctancia 1 representa tanto a la parte superior como a la parte inferior, entonces tengo que tomar todas esas longitudes. La longitud de la parte superior, o sea, medido de centro a centro, y la longitud de la parte inferior tengo que considerar, ¿sí? Entonces, ahí vimos, ¿no? Que la longitud 1 era de, ¿qué? 27.5 más 27.5, 55 centímetros, ¿no? O sea, es todo esto. Todo esto mide 27.5 y todo esto mide 27.5. Y así, cuando me voy para la reluctancia 2, la reluctancia 2 es la que tiene el área 2. ¿Quién tiene el área 2? El área 2 solamente la tiene la columna izquierda. La columna izquierda tiene el área 2. Por lo tanto, solo voy a tomar la longitud que está en la columna izquierda. O sea, voy a medir de este centro a este centro, ¿sí? Y ya genero la longitud 2, que es lo que les planteaba yo en la otra diapositiva. Aquí la longitud 2 es toda esta verde. ¿Que son qué? Son 15, arriba son 7.5 y abajo también son 7.5. Son 15 entre 2, 15 entre 2, 7.5. Entonces son, ¿qué? 7.5 de aquí a acá, más 7.5 de aquí a acá, más 30, perdón, más 15, son 30 centímetros, ¿no? Para la longitud 2. La longitud 2 mide
30 centímetros, ¿sí? 30 centímetros. Y así. Entonces, ahora y el área, pues ya, ustedes vieron cómo se calculó. La reluctancia 3, pues la reluctancia 3 hay que medir su longitud 3, hay que poner su relativa, la del vacío y el área 3, ok. Entonces, el área 3 le llamé al área que tiene la columna del lado derecho, ¿sí? Entonces, la columna del lado derecho es esta delgadita, la más delgadita, les decía yo, y esa hay que medir su longitud 3 de este centro a este centro, así. Entonces, de hecho, tiene la misma longitud que el área, que la columna del lado izquierdo, vean. Tiene la misma longitud, ¿ven? Y así es como, sí, es bien importante esta parte de determinar las dimensiones entender bien cómo está dimensionado el núcleo y entender cuáles son las longitudes correctamente, las áreas, porque a partir de ahí es como se genera el circuito magnético correcto, ¿verdad? Con sus dimensiones correctas. Aquí son 15. 15. ¿Sí? Son 15 más 15 son 30. Entonces, 2 por 7.5 más 15, esto es igual a 30. ¿Sí? Es lo mismo que para la longitud 3, 30 centímetros. Y bueno, ya que determinaron las reluctancias, ¿verdad? Que es cuestión de hacer operaciones nada más. También, bueno, hasta ahí hago una pausa. Entonces, ha quedado comprendido bien cómo determinar las longitudes y las áreas, ¿sí? Ya sin ninguna confusión. ¿Está todo bien hasta ahí? Sí, ahora sí, ahí sí. Sí, Ok, muy bien. Entonces, ya que se ha hecho toda esta parte, ¿verdad? Pues nos vamos a ver qué nos preguntan, ¿no? Aquí. Y dice, ¿cuál es la densidad de flujo en la parte superior del núcleo? Entonces, ahí es donde viene el manejo de aquí, densidad en la parte superior del núcleo. Entonces, para la densidad necesitan el flujo y el área superior. El área superior que le llamé el área 1. ¿Sí? De hecho, si les preguntaran cuál es la densidad en la parte inferior, pues sería el flujo entre el área. ¿Qué área tiene el núcleo en la parte inferior? Pues tiene la misma área que la de la parte superior. Entonces sería el área 1. Entonces ahí es donde vemos que la densidad en la parte superior es igual a la densidad en la parte inferior. ¿Por qué? Porque tienen la misma área y porque manejan el mismo flujo. Recuerden que aquí, pues la fuente de fuerza magnetomotriz, aquí se los está marcando el diagrama esquemático, vean, genera el flujo y el flujo se establece a lo largo de todo el circuito. Aquí, ¿vean? Hace todo el recorrido y se cierra. Entonces es el mismo flujo para la parte superior que para la parte inferior y la parte superior y la parte inferior tienen la misma área. Entonces la densidad en la parte superior y en la parte inferior es la misma. Ahora, eso piden. ¿Cuál es la densidad de flujo en la parte derecha? Pues entonces si es la densidad en la parte derecha, entonces que necesitamos el flujo, el mismo, ¿verdad? El mismo para todo. El núcleo, densidad de flujo por unidad del área. El área derecha dijimos que tiene un área 3. Área 3. ¿Sí? Y nada más, ¿verdad? Y todavía por ejemplo, ustedes podrían calcular la densidad en el área izquierda. Densidad es igual al flujo entre el área izquierda le llamé el área 2. De hecho, hay 3 diferentes densidades, ¿sí?
No es la misma densidad para todo el núcleo. ¿Por qué? Porque cambian las áreas. Si hay 3 áreas, hay 3 diferentes densidades. ¿Sí? ¿Ven? De esta y esta son iguales, la superior y la inferior. Las que cambian son la derecha y la izquierda con respecto a esta. Ajá. Eso que tenemos ahí. Y ¿qué otro ejercicio ahí? Ah, miren, aquí viene ahí en el libro de Stephen. Uh-huh. Por ejemplo, aquí, ¿cuántas diferentes reluctancias conforman al núcleo ferromagnético? ¿Cuántas diferentes áreas ven ustedes? Pues 2, ¿no? 3, ¿no? Yo veo 4. Acuérdense, váyanse por columnas. Dicen, a ver, esta columna, la columna del lado izquierdo, ajá, esta columna, ¿qué área tiene? Entonces, véanle, tiene un área de 9 de ancho, aquí estoy marcando esta anchura, por la profundidad, que son 5. Entonces, esta es 9 por 5. La de abajo, o sea, si ustedes ven la de abajo, márquenla como si fuera así de corrido, toda. ¿Qué área tiene? 9. ¿Por cuánto? Por 5 de profundo, ¿sí? La superior es toda la de arriba. Tiene 9 de ancho por 5. 9 por 5. O sea, hasta ahorita llevamos una, ¿se dan cuenta? Tanto la columna transversal inferior como la columna transversal superior, como la columna derecha, ¿sí? Y como la columna izquierda, vean, también la izquierda. Bueno, hasta ahí. La izquierda también tiene 9 por 5. Bueno, aquí ya ustedes imagínense la perspectiva, ¿eh? Pues no podemos estar haciendo, bueno, sí podemos, pero es más tardado. Pero si ya lo entendieron cómo se plantea, entonces todas las columnas, la de arriba, es decir, tanto la de arriba como la de abajo, como la izquierda, como la derecha, manejan la misma área, ¿sí? Digamos, ese es el área 1. Es 9 por 5. Y después, la columna del centro, ¿sí? La columna del centro que estamos viendo aquí tiene una anchura de 15 por 5. Pero también hay un entrehierro y no sabemos, bueno, de momento no sé si hay un efecto borde. Miren, voy por el enunciado, denme un segundo. Es el ejercicio, de hecho está en el libro de Stephen, el problema 1.8. (1.7, 1.8). Y pues sí hay efecto borde. Vean, dice, aquí vamos a leerle. ¿Cuánto flujo existirá en cada una de las 3 columnas del núcleo? ¿Cuál es la densidad de flujo? Considere un incremento de 5% por efecto marginal en el área efectiva de cada entrehierro. Nada más hay un entrehierro, ¿no? Entonces, en este entrehierro hay efecto marginal o efecto borde, como le llaman. Por lo tanto, el área de este entrehierro se va a ver incrementada. Va a ser, ¿qué? 15 por 5, entonces vamos a poner esta área de entrehierro, es 15 por 5, o sea, físicamente es 15 por 5, pero por el efecto borde va a tener un incremento del 5%, por 1.05. Eso va a medirla. Entonces es más grande el área del entrehierro que el área de la columna central, ¿verdad?
¿En qué porcentaje? En 5%. Ahora, aquí, aunque hay 3 áreas, no implica que en el núcleo haya 3 reluctancias. Vean cómo cambia la situación. ¿Por qué? Porque no es un núcleo que está como los anteriores, que es un solo cuadro, ¿sí? Un solo cuadro ahí con entrehierro, no. No es un solo cuadro, es como si tuvieran 2 cuadros aquí, o sea, vean, ese núcleo lo forman haciendo un cuadro y luego otro cuadro, ¿sí? Por lo tanto, va a haber 2 circuitos ahí. Aquí nada más, aquí nada más había un circuito en el anterior. Véanlo así, imagínense, son cuadros, es un circuito, pues si son 2 cuadros, son 2 circuitos para el flujo. Ajá. Entonces, de hecho, aquí el flujo, déjenme, entonces ya vimos las áreas, ¿no? ¿Cuántas diferentes áreas hay? Hay 3 áreas, repito, pero eso no implica que solo va a haber 3 reluctancias. Maestra. Le escucho. ¿Podría repetir lo de los 2 cuadros que dijo? Lo que tenía dibujado, los 2 cuadritos, por favor. Mire, bueno, ¿cómo lo estoy pensando yo? Ok. Aquí es como si tuviéramos este cuadro y luego este otro cuadro. Voy a poner el otro cuadro en otro color, a ver. Ahí, así. ¿Sí? Y en el núcleo anterior, solo veíamos un cuadro. Con diferentes anchuras así, ¿verdad? Pero era un cuadro. Así. Aquí con su fuente de fuerza magnetomotriz de este lado. Pero aquí solo lo vemos como si fuera un cuadro. Por lo tanto, es un solo circuito con flujo. O sea, ustedes vieron que fue solo un circuito. ¿Con cuántas reluctancias? Con 3. ¿Por qué 3 reluctancias? Porque hay 3 áreas. Es el mismo material, pero hay 3 áreas. Reluctancia 1, 2 y 3. Así fue el ejercicio anterior. Entonces, un solo flujo, ¿sí? Y aquí no, porque hay dos cuadros, por lo tanto va a haber, por lo menos va a haber, miren, aquí decimos lo siguiente, aquí se genera el flujo. Recuerden, la fuente de fuerza magnetomotriz es la que produce el flujo sale aquí. Entonces el flujo se tiene que venir a lo largo del cuadro azul, llega aquí, a ese punto, y se va hacia el centro. Y ese flujo da toda la vuelta para acá. Entonces aquí decimos, es un flujo que se va por el centro y un flujo del lado izquierdo. Y llega a ese punto, y en ese punto se va a través del cuadro verde también. Y aquí se une a este. Y este es el flujo del lado derecho. Entonces, ¿cuántos diferentes flujos hay? Izquierdo, central y derecho. ¿Sí? Izquierdo, central. Por lo tanto, tenemos que ver las reluctancias que hay del lado izquierdo, las que hay en el centro y las que hay del lado derecho. O sea, así es como hay que, digamos, es una forma de plantearlo, ¿no? Dependiendo de la cantidad de cuadros, es como si juntaran esos 2 cuadros, un cuadro, otro cuadro, ¿sí? Entonces, forzosamente va a haber un flujo aquí donde se juntan los cuadros y un flujo que viene aquí, de este lado, y el flujo que viene para acá. ¿No? Porque este se cierra así y este se cierra así. Pues, okay, ya queda muy, me gusta usar mejor colores porque si lo hago en un solo tono ya no se aprecia, ¿no? Entonces así véanlo. Si tuvieran por ejemplo, un núcleo que tiene más, no sé, vamos a ponerle así. Una que es la fuente, ¿no? Entonces aquí el flujo se viene para acá, pasa por acá y también pasa por acá. Vean, entonces ya cambia la situación, ¿no? Es un flujo, otro flujo, otro flujo, otro flujo, otro flujo.
así. Bueno, generalmente no los hacen tan grandes, ¿eh? A lo mucho son 2 cuadros lo que van a encontrar en los ejercicios que vamos a estar revisando, ¿sí? Pero bueno, esa es la idea. ¿Sí se entiende la idea vista así como cuadros? Sí, Sí, maestra. repito, Gracias. si ustedes ven solo un cuadro así que forma al núcleo, pues es un circuito, pero si la idea es como si tuvieran dos cuadros así, entonces va a haber más de un flujo, ¿sí? Y ahí en la intersección de los 2 cuadros, ahí está el flujo central. Del lado izquierdo viene el flujo izquierdo y del lado derecho viene el flujo derecho, así. Y entonces ahí viene la cuestión de las reluctancias. Sí, porque en el ejercicio anterior la cantidad de áreas determinaba la cantidad de reluctancias. Y bueno, también los materiales, como en el circuito anterior no había entrehierro, no tuvimos que considerar el área para el entrehierro o la reluctancia para el entrehierro. Pero aquí sí, miren, aquí hay un entrehierro, ¿verdad? Estamos observando. Entonces, vean. Vamos a ver. Bueno, ya le quité información y ya quedó limpio. Vamos a ver. Tan solo aquí, cuando les decía que el flujo va a pasar por el centro, ¿no? Ustedes ya lo vieron, ya no lo voy a poner. Pero entonces, cuando el flujo pasa por este centro, se encuentra con ¿cuántos materiales diferentes? Con 2, ¿sí? Vean, el material ferromagnético y el aire. Por lo tanto, va a haber 2 reluctancias, una para el material ferromagnético y otra para el aire. Así, la reluctancia del aire o entrehierro y la reluctancia del material ferromagnético. Vamos a llamarle la reluctancia central. Entonces, cuando van a calcular la reluctancia central, necesitan su longitud, la longitud del centro, su permeabilidad relativa, la del vacío y la del área el área del centro. Entonces, el área del centro precisamente tiene un área de 15 de ancho, aquí lo estamos viendo, 15 de ancho. 15 por 5, ¿no? Entonces, esta área 2 es el área del centro. La longitud del centro. La longitud del centro va de este punto a este punto. Este es el centro, entonces tienen que medir toda esta longitud. Entonces van, que 9 entre 2 son 4.5 hasta acá. Luego siguen 25 y luego otros 4.5. Son 9 más 25, 34. La longitud del centro mide entonces, ¿qué? Que dije 25 más 9, 34. Ah, bueno, y le quitan el punto 0,5. Pero les decía yo que quitarle 34 menos 0.05 es como quitarle un pellizquito al 34. Es un, vamos, que si ustedes se la quitan, esta longitud del entrehierro, esta es la longitud del entrehierro, no pasa nada, o sea, no se van a decir, es que estamos metiendo un error muy grande en los cálculos. No pasa nada. Ustedes pueden tomarla así de corrido, los 34 centímetros. Y así es como, entonces ya tienen las dimensiones para la reluctancia del centro, longitud del centro, área del centro, la relativa, la del vacío, y ya calculan su reluctancia del centro. Ahora, con respecto al resto del núcleo, ¿qué otras reluctancias maneja? ¿Sí? Entonces, ya les mostré cómo el flujo surgió del lado izquierdo aquí, en la fuente de fuerza magnetomotriz, que precisamente es esta. Entonces el flujo se va a ir a lo largo de todo así. Entonces, este es el flujo que viene por el lado izquierdo. O le pueden llamar el flujo 1 o el flujo, como le quieran llamar, ¿no? Bueno, vamos a dejarle izquierdo para referencia, izquierdo. Entonces, el flujo del lado izquierdo, vean, pasa pues por toda esta parte aquí y llega aquí a este punto. Cuando llega a ese punto se convierte en el flujo central.
Ahí es todo el flujo central, pero ya luego viene y sigue por el lado izquierdo. Entonces, el flujo que recorrió el lado izquierdo, ¿qué parte recorre? ¿Sí? Recorre de este punto hasta acá. Déjenme hacerlo en otro color, a ver. El flujo del lado izquierdo recorre de este centro a este centro, pasa por acá. Ya saben, ¿no? Cómo va la idea. Todo eso recorre el flujo del lado izquierdo. Todo eso. Entonces, cuando pasa por todo este recorrido azul que estoy marcando ahí, a través de cuántas diferentes áreas pasa. Esta tiene un área, esta la misma área, 9×5, 9×5, 9×5, el mismo material. Entonces, todo el lado izquierdo con cuántas reluctancias va a estar representado. Pues solo con uno, no con uno. Bueno, usted puede seccionarla, decir 1, 2 y 3. Está bien, no hay problema, usted lo puede ver así. A ver, vamos a ver. No hay problema, no está mal, ¿eh? Como usted lo está pensando, no está mal. Eso es para el izquierdo. Aquí, el central. Está la de entre hierro y la central. Ok, usted puede decir, hay 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Ok, si usted calcula la reluctancia 1, tiene que ver la longitud 1, la permeabilidad relativa, la del vacío y el área. Si usted calcula la reluctancia 2, tiene que ver la longitud 2, la permeabilidad relativa, la del vacío y el área. Si usted calcula la reluctancia 3, lo mismo, longitud 3, permeabilidad relativa, la del vacío y el área. El área es la misma, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Para las Sí. reluctancias del lado izquierdo. Ahora, las longitudes, ok. Si usted lo está pensando aquí, la longitud 1, por decir así, que esta sea si esta es la reluctancia 1, usted va a medir esta longitud. ¿Cuánto mide? 7.5 más 25 más 4.5. ¿Cuánto nos da esto? 7 más 4, 11, 12 más 25, 37 centímetros. De aquí a acá mide 37 centímetros. Ajá. Esa sería la longitud 1. ¿Sí? La longitud 1. La longitud 1. Ahora, si ves la longitud 2 es la que viene de aquí a acá. Todo este recorrido, así todo este que estoy marcando. Entonces, ¿cuánto vale la longitud 2? Vale 25 más 4.5, son 9 más otros 4.5. 9 más 25, 34. 34, ¿verdad? ¿Cuánto dijimos de la 1? Es 30 y... 7 más 4, 11, 11.5, 37. 12, 37. Ok, y si nos vamos, entonces este es para la 2, este es para la 3, este es para la 2, entonces este es para la 3, toda esta longitud que también son de 37. Entonces usted estaría calculando 3 reluctancias, 1, 2 y 3. La otra es ver una sola, esta verla como una sola. La reluctancia del lado izquierdo. Pero si la veo como una sola, necesito su longitud del lado izquierdo, su permeabilidad relativa, la del vacío y el área. Entonces, si yo veo la longitud la longitud del lado izquierdo, ¿qué longitud es? Es todo este recorrido, vea, todo. O sea, la longitud 1, longitud 2, longitud 3, ¿sí? La suma de las 3 longitudes. Exactamente, la longitud izquierda es la suma de las 3 longitudes. ¿Sí? Porque finalmente, repito, es el mismo material. Entonces, en lugar de ver 3 reluctancias hacia el lado izquierdo, o sea, no está mal verlo así, ¿eh? Hay quien lo piensa así, pero yo mejor me iría a calcular una sola reluctancia, ya nada más mido, porque escribo menos. Es por cuestiones de... Ajá, la reluctancia izquierda, así,
que es la que está recorriendo todo el flujo ¿cuál es el flujo del lado izquierdo? El flujo del centro. Y aquí se vuelve a convertir en el flujo izquierdo. El flujo izquierdo, Entonces hasta ahí vamos. Entonces ya quedamos que aquí viene el flujo izquierdo, aquí se convierte en el flujo del centro y aquí se viene al flujo del lado derecho. Entonces el flujo del lado derecho pasa a través de cuántas diferentes áreas. ¿Cuántas diferentes áreas hay hacia la derecha? Hay 9 por 5, es la misma, 45, 9 por 5, 45, 9 por 5, 45. Es una sola área, entonces podemos medir una sola longitud. ¿Sí? En lugar de ver 3 como, así como usted lo planteó, compañera, está bien, usted puede decir una reluctancia, 2 reluctancias, 3 reluctancias hacia el lado derecho. Y está bien, es correcto, pero usted estaría calculando la reluctancia, bueno, si ya dijo la 1, 2 y 3 del lado izquierdo, del lado derecho, 1, 2 y 3, ¿qué sigue? 4, 5 y 6. Entonces, para la reluctancia 4, usted mediría la longitud, esta longitud. Para la 5, esta longitud. Y para la 6, esta longitud. Misma área, entonces podemos Pero sería la agrupar. misma longitud, ¿no? Ajá, exactamente. Usted puede decir la reluctancia del lado derecho. Entonces, la reluctancia del lado derecho maneja la longitud del lado derecho entre la permeabilidad relativa por la del vacío y por el área. Pero la longitud del lado derecho es la suma de las longitudes. La longitud 4 más la longitud 5 más la longitud 6, ¿sí? Donde aquí la 4 es la que va... La longitud 4 es la que... Y el área sería la misma, pero 3 veces, ¿no? Exactamente. Okay. No, bueno, no es la misma porque, fíjese, no tienen la misma longitud. Arriba y abajo sí tiene la misma longitud, pero la derecha no. Es que aquí es mucho de estar observando, ¿verdad? Uh-huh. Y de estar midiéndole ahí, bueno, viendo las acotaciones, pues ya no le medimos, ya nos dan el núcleo medido, ¿verdad? Entonces, ya se quedó enclavada la goma. A ver, vamos a ver, voy a poner un verde ahí para indicarle por dónde pasa el flujo del lado derecho. Pasa por de aquí a acá, de aquí a acá y de aquí a acá. Ahí sí tenemos, esa es la longitud 4. La longitud 4 son 25 más 9 entre 2, 4.5, 15 entre 2, 7.5, más 4.5, 7 más 4, 11, 12, más 5, 25, 37. Sí, que es la misma longitud que hay de aquí a acá. Sí, la longitud 4, ajá, la longitud 5 y la longitud 6. Este es 37. Y esta es la longitud 6. Ahí sí cambia, entonces 25 más 9, 30 y ¿qué? 34. Ajá. Eso si usted lo viera en 3, pero si lo ve como una sola, entonces suma la longitud del lado derecho, es la suma de la longitud 4 más la longitud 5 más la longitud 6, 5. 5. Así. Y de hecho, si vemos el flujo que se viene hacia el lado derecho, recorre todo todo eso. Entonces pasa a través de la misma área, por lo tanto, en lugar de 3 reluctancias, veamos solo una aquí, hacia el lado derecho. ¿Sí? Esta es la del lado izquierdo, esta es la reluctancia del lado derecho. Esta es la reluctancia del centro y esta es la reluctancia del entrehierro. Aquí la del centro y la del entrehierro. Ajá. Y vean cómo aquí
Vamos a ver qué más, qué otra observación hay. Vamos a ver aquí. ¿Qué información esto? Ah, ya me llevé el. Ahí está. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más aquí? Que es más rápido así. Ahí se me fue la idea que les iba yo a dar. En lo que estaba yo borrando. ¿Qué otra cosa aquí? Algo bien importante aquí. Que también nos ahorra tiempo. Que si nosotros observamos que hay ocasiones en que los núcleos nos los presentan así como ¿no? Que si nosotros trazamos una línea por vertical aquí, por el centro, observamos que las dimensiones que están de esta línea trazada y hacia la derecha son las mismas dimensiones que están hacia la izquierda, ¿sí? O sea, hay una simetría, decimos, hay una simetría con respecto al eje trazado, con respecto a este eje vertical. Entonces, las dimensiones que hay de esta línea y hacia la derecha son las mismas dimensiones que hay de esa línea y hacia la izquierda. Por lo tanto, yo hablé de que hay una reluctancia en el lado izquierdo. Bueno, vi la fuente de fuerza magnetomotriz, visualicé una reluctancia del lado izquierdo, ¿sí? También identifiqué la reluctancia del centro, identifiqué la reluctancia del entrehierro y identifico la reluctancia del lado derecho. Entonces, por la cuestión de la simetría, ¿verdad? Que tenemos de dimensiones que tenemos, repito, con respecto a esta línea vertical, nosotros observamos que la reluctancia del lado derecho es igual a la reluctancia del lado izquierdo. Ahí, entonces ya una vez que calculamos la del lado derecho, ya tenemos la del izquierdo, ¿de acuerdo? Y así es como determinan pues el circuito magnético, ¿sí? Porque aquí, bueno, ¿qué les pide? O sea, en este tipo de ejercicios que hemos estado resolviendo son muy similares en cuanto a lo que les piden calcular, ¿verdad? Aquí, miren, vamos a ver. Hay 100 vueltas en la columna del extremo izquierdo. Suponga que la permeabilidad relativa del núcleo es de 2000 y es constante. ¿Cuánto flujo existirá en cada una de las 3 columnas? O sea, les están pidiendo los flujos, ¿verdad? El flujo que se generó aquí, que se llama el flujo del lado izquierdo, o el flujo 1, como le quieran llamar, ¿no? Ahí la nomenclatura ustedes se la van inventando. El flujo del centro. Aquí continúa el del lado izquierdo y aquí el flujo del lado derecho. Eso es lo que piden. ¿Cuál es la densidad de flujo en cada una de ellas? Entonces piden la densidad de flujo. Vean cómo cuando el flujo pasa por el centro, hay 2 densidades. Hay la densidad del centro, de la parte que está de material ferromagnético, y está la densidad del entrehierro, ¿sí? Para la densidad del centro se maneja el flujo del centro entre el área del centro. Para la densidad del entrehierro se maneja el flujo del centro entre el área del entrehierro. El área del centro y el área del entrehierro no es la misma porque el entrehierro tiene un área más grande por el efecto borde, un área más grande que el centro, un 5%. Entonces, pero aquí están siendo muy claros cuál es la densidad de flujo en cada una de ellas. Entonces, si nos hubieran pedido la del entrehierro, nos hubieran dicho específicamente cuál es la densidad de flujo en el entrehierro, ¿sí? Entonces, cuando dicen
la densidad de flujo en cada una de ellas, la densidad de flujo el del lado izquierdo, la del lado derecho y la del centro. Ya si se refirieran a la del entrehierro, les dirían es la densidad en el entrehierro, porque repito, en el centro hay dos diferentes densidades de flujo, es lo que quiero que se entienda. ¿Por qué hay dos densidades de flujo diferentes? Bueno, porque hay dos áreas, las del material y la del entrehierro. ¿Está clara esa pregunta? Entonces, al final se tendrán que sumar las densidades de flujo del hierro y la del entrecentro para que ya fuera solo la del centro. No. Se manejan por separado. No, nunca se van. Ok. Sí, nunca se van a sumar. Considere un incremento. Y ya, eso es todo lo que pide. Hasta ahorita los ejercicios que hemos estado revisando son muy similares en cuanto a que les van a pedir un flujo o una densidad de flujo. Creo que es a lo más lo que se les ha pedido hasta donde hemos revisado, ¿no? ¿Tienen alguna otra duda, alguna pregunta? Ya nada más, así como último. Permítanme, me voy al... Me voy al ejercicio donde el otro ejercicio que les pedí, ¿verdad? Que resolvieran. ¿Tuvieron alguna duda? Ay, miren. Yo tuve duda y voy con las longitudes, nada más en eso. Las longitudes, ahorita lo revisamos rápidamente. Núcleo. ¿La están visualizando al núcleo? Sí. Ahí está. Ajá. Entonces, vean, revisamos las áreas. Tiene la misma área de sección transversal, ¿no? Miren, la izquierda es de 15 por 15, la superior es de 15 por 15, la inferior es de 15 por 15, o sea, es una sola área para todo el núcleo. Es un solo material. ¿Cuántas reluctancias ustedes ven aquí? Las mínimas, Denme las mínimas. ¿Cuántas reluctancias hay aquí? Todo el núcleo maneja un área de 15 por 15. A lo largo de todas sus... Pues de todo el recorrido, una sola área, ¿no? Y una sola reluctancia, efectivamente. Ajá. Entonces, ¿y cuántas fuentes de fuerza magnetomotriz? Dos. Miren, aquí la del lado derecho y la del lado izquierdo, ¿no? Entonces, cada una de estas debe tener la polaridad adecuada, ¿eh? Aquí es donde ustedes ya hacen el empleo de la regla de la mano derecha, ¿verdad? Ya saben, colocan su mano derecha aquí encima y estiran el pulgar y para allá es el positivo. Y aquí colocan sus 4 dedos de la mano derecha, así, estiran el pulgar y para abajo es el negativo. O sea, perdón, el positivo, positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces, la fuente de fuerza magnetomotriz 1 y 2, que esto recuerden, en un circuito eléctrico, y bueno, y se establece un solo flujo, cabe mencionar. Aunque hay dos fuentes y cada fuente produce su propio flujo, al final se va a establecer un solo flujo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que considerar sacar la fuerza magnetomotriz total, que es igual a la suma algebraica de las fuerzas magnetomotrices. O sea, aquí proceden como en un circuito eléctrico, que se acuerdan que si se encontraban dos fuentes de voltaje en una sola malla, ¿qué hacían? Pues hacían la suma algebraica de esas fuentes magnetomotrices, generándose una sola fuente de fuerza magnetomotriz resultante o total, como aquí le he llamado. Entonces, una sola reluctancia, un solo flujo, es el que vamos a estar considerando. Así. Entonces, ahora, con respecto a las longitudes. Para las longitudes vamos de centro a centro. Así. Aquí sí. ¿Por qué? Porque el flujo está haciendo todo ese recorrido. Recuerden, aquí les pongo en azul el flujo. El flujo se genera y se establece, bueno, ya de las dos fuentes de fuerza magnetomotrices se establece a lo largo de un solo cuadro. ¿Sí? Entonces el flujo pasa a través de todo el cuadro, por lo tanto, para la longitud
Para la longitud promedio hay que tomar las dimensiones de todo este recorrido, ¿verdad? Que son 50, ¿cuántas veces 50? 4 veces 50, ¿verdad? Ajá. 4 Sí. por Y 8 50. veces 7.5, ¿no? Exactamente, aquí nos vamos. De centro a centro son 2, 4, 6, 8. Más 8 por 7.5, ¿verdad? Más, bueno, eso que tenemos aquí. Más 8 por 7.5. Y esa es la longitud promedio, esa es la longitud que requerimos para una sola reluctancia. Hay quien puede decir, no, es que yo veo 4 reluctancias porque veo la reluctancia de arriba, la de abajo, la izquierda, la derecha y la izquierda. Entonces, si ustedes lo quieren ver así por pedazos, tienen que sacar la longitud. Si esta es la reluctancia 1, la longitud 1, la longitud 2, pero al final, como manejan la misma área y están en serie, podemos sacar una sola reluctancia. Y están en un solo cuadro, sobre todo por eso, ¿verdad? Están en un solo cuadro. Hay quien lo ve así, 1, 2, 3, 4. Pero si es una misma área, es el mismo material, puede ser una sola reluctancia, ¿sí? Entonces es más fácil que lo vean como una sola. Siempre que se pueda, véanlo como una sola reluctancia, ¿no? Recuerden, ¿cuándo cambia la reluctancia? Cuando cambia el área, ¿sí? Si supongamos que vienen en una columna y viene así gruesa y luego se hace más delgadita, pues va a tener 2 áreas, ¿verdad? Aunque sea el mismo flujo, el que pase por ahí, pero hablaríamos de 2 áreas. Y ahí sí no pueden mantener una sola reluctancia, ¿sí? Bueno, aquí mire, esto estuvo un poco así, no sé, que viniera un núcleo, una parte del núcleo que viene así, imagínense. Entonces aquí luego se ve, son 2 áreas. Entonces dicen, bueno, pero viene el mismo flujo. Bueno, no importa que venga el mismo flujo, son 2 reluctancias, porque es una reluctancia por cambio de área. Sí, cambio de área. Pero si el área se mantiene a lo largo de todo el recorrido del flujo, entonces una sola reluctancia. ¿Sí? Igual si no hay cambio de material a lo largo del recorrido del flujo, una reluctancia. Hay cambio de material, suponiendo que este entrehierro tuviera un corte aquí, un entrehierro, que les hubieran dado un entrehierro por ahí, pues entonces tendrían que agregar una reluctancia, aunque hay una misma área, tendrían que agregar la reluctancia de ese entrehierro. Aquí le hice un corte yo. ¿Sí? Pero bueno, no es el caso, ¿verdad? Ahora aquí también lo que quería yo mostrarles es la cuestión de las fuentes de fuerza magnetomotrices, que estas se suman cuando están en el mismo circuito, se suman algebraicamente, generándose entonces un circuito de esta forma. ¿Queda claro, jóvenes? Bueno, Sí, se nos profesora. terminó el tiempo de la clase, cuídense mucho, los veo la próxima reunión.